Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesucristo para siempre. Gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Alabado sea el nombre de Jesús. Bienvenidos, amados todos. La gracia, la paz y la misericordia del Señor sea con cada uno de ustedes en este día. La gracia, la paz, la misericordia del Señor sea con cada uno de ustedes en este día. Bienvenidos. Un día más donde vamos a seguir aprendiendo acerca del Señor y de su palabra. Hoy tenemos un tema muy importante que va a ampliar nuestro conocimiento en lo que tiene que ver con la salvación, el pecado y la gracia. Aleluya. Tema de hoy: el peso de nuestros pecados. Tema de hoy: el peso de nuestros pecados. Vamos a aprender un poco acerca de todo esto, la gracia, la manifestación de la gracia, el pecado, qué es el pecado. Vamos a aprender hoy. Usted está en la escuelita hoy una vez más y yo sé que usted va a aprender mucho. Y este estudio, hermano, mire, va a ser de mucho provecho para usted. Cosas que quizá usted lee, pero a veces no entiende a profundidad. Dios le bendiga a todos los que se van conectando. Mi hermano Simón, Dios te bendiga de una manera especial. Patriarca Simón, te mando un abrazo. Dios bendiga a la pastora Marisa, que veo que está por ahí también. Mi hermano Ramón Lorel, Dios le bendiga a todos de una manera especial. Hoy vamos a aprender, porque hay muchas personas, y no lo digo de forma despectiva, no, nunca. Muchas personas que no tienen el conocimiento en realidad de lo que es el pecado, su causa, cómo entra el pecado, la consecuencia y todo eso. Y cómo todo eso, Jesucristo, lo toma y hace que nosotros de repente seamos justificados. ¿De qué manera? ¿Cómo fue esto? Vamos a ver un poquito acerca del peso de nuestros pecados. Y voy a estar empezando rápidamente. Amén, amén. Pastora Marisa, Dios le bendiga más. Vamos a ver rápidamente. Voy a empezar leyendo un verso base para estar guiándonos a partir de ese. La primera epístola de Pedro, su capítulo 2 y verso 24, que habla de Jesús. Mire lo que dice. Vamos a leer esta palabra en el nombre de Jesucristo. Mire lo que dice. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aleluya. Aleluya. Voy a repetir esto. Quien llevó él mismo, hablando de Cristo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Amado, mire, antes de entrar en materia con esto, que Jesús llevó nuestros pecados, y no solamente lo de nosotros, porque a veces nosotros escuchamos esta palabra, que llevó nuestros pecados. A veces podemos pensar como que está dirigido a los cristianos, pero en realidad es una palabra que abarca un contexto general de toda la humanidad. O sea, por eso dice Juan 3:16, que de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y primera de Juan, Padre te amo, capítulo 2, verso 2 dice: y él, hablando de Cristo también, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aleluya. O sea que la propiciación, el sacrificio, es para todo el mundo. No es que Cristo murió por mí, no es que Cristo murió por los que son evangélicos hoy, no es que Cristo murió por los cristianos hoy, no. Cristo murió por todo el mundo. Ahí es donde se cae, que vamos a estar hablando de eso pronto. Personas que están enseñando acerca de la predestinación, pero desde una perspectiva errónea, como que Dios eligió el que se iba a salvar y que no, esto están predestinados a la salvación. La Biblia sí habla de predestinación, pero hay un contexto general que nosotros tenemos que entender para
para tener la claridad del asunto, cómo sucedió esto. Y voy a estar enseñando acerca de la predestinación pronto, porque hay mucha gente que están poniendo a Dios como que Dios estaba jugando a ti marín de dopingüe. Este se salva, este se va a perder. Este lo hago para que se salve y este para que se pierda. Hermano, Dios no es así. Entonces quiere decir que Dios quiso que gente se perdiera, y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dio a su Hijo por todo el mundo, la propiciación por los pecados de todo el mundo, y que Él quiere que todos los hombres sean salvos, todos, sin excepción. Pero ese es otro tema, vamos a estar hablando de eso, enseñando sobre eso pronto. Si Dios quiere. Entonces, amado, vemos que Él llevó nuestros pecados sobre el madero. Ahora, yo quiero, para que nosotros entendamos lo que sigue, que hablemos un poquito del pecado y sus consecuencias, para que nosotros entendamos. Porque este sacrificio es algo tan grande, hermano, que no cabe en nuestra mente. Y a veces nosotros pensamos en el sacrificio de Jesucristo sin entender la magnitud y la grandeza, aleluya, Dios mío, de este sacrificio. Y nosotros vamos a hacer un ejemplo humano, tranquilo, para que usted pueda entender de una manera simple. El pecado, primeramente, la Biblia habla claramente en Romanos 5, 12, donde nos dice a nosotros que el pecado entró al mundo por un hombre. O sea, el pecado no existía en la humanidad. El pecado en este mundo no tenía lugar, no tenía acceso ni tampoco legalidad para operar en la vida de los hombres. Padre, te amo. Ahora, el pecado entró a través de la desobediencia. Como el pecado sigue actuando hoy a través de la desobediencia, y aunque el pecado sigue estando en la carne hoy, porque eso fue lo que hizo el sacrificio de Cristo también, una de las muchas cosas es permitir que muera en nosotros el Espíritu Santo, en los que creemos en Él, para que a través del Espíritu, el dominio propio, esa fuerza divina, nos capacite para poder decirle no al pecado que está en la carne. Ahora, el pecado entró, el pecado está a la puerta, le dijo el Señor a Caín, tú te enseñorearás de él, o sea, tú tienes que dominar sobre él, pero el pecado en sí, ¿qué es el pecado? Entonces vamos a estar viendo un significado bíblico totalmente y claro y preciso para ver qué es el pecado, para luego entrar con ejemplos naturales humanos para entonces poder llevarlo a lo espiritual. Primera de Juan 3:4, escucha lo que dice. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Nosotros sabemos que toda desobediencia es pecado. Mire, esto tiene un contexto tremendo. Yo me veo obligado a enseñar después de este estudio acerca de la ley y la gracia, porque hay muchas personas que no comprenden lo de la ley y la gracia, y voy a estar enseñando eso pronto, pero no puedo entrar en algunos detalles ahora porque me extendería demasiado, tendría que sacar tiempo para otro estudio para eso. Pero escuche lo que dice, que el pecado es transgresión de la ley, o sea, que violar la ley, o sea, que cuando tú violas una ley es que tú pecas, y usted tiene que entender que todo lo que es maldad es pecado. Usted ve que todas las leyes que Dios escribió son cosas que van en contra de Dios, de la moral y del prójimo. Dios bendiga a Ramón de una manera especial. Dios te siga bendiciendo, guerrero. Entonces, mire, vamos a llevarlo esto a lo humano ahora para explicarlo de una manera más simple. La ley, humanamente hablando. Cuando una persona roba, cuando una persona mata, una persona viola, una persona comete cualquier delito, pues resulta que la misma ley va a juzgar a la tal persona en función de su delito. Si robó, entonces se va a fichar. Hay una ficha, que voy a explicar eso espiritualmente. Hay una ficha que va a estar en él, que va a estar sobre una foto. Robó, violó la ley, tal, número tal, y eso tiene tal consecuencia. Es culpable de tal cosa. X cantidad de tiempo en prisión, etcétera, etcétera. Entonces, cada violación de una ley conlleva a una consecuencia. En lo espiritual es totalmente igual. Igual. Mire, voy a leer un verso para que usted entienda. Porque hay mucha gente que piensan, es bueno que yo lea este verso, porque hay mucha gente que piensan que hay mucha gente que pecan ignorantemente y que no sabían, pero se le cuenta como pecado como quiera. Por eso es que una gente, mire, porque una gente roba, hermano, en inocencia. La primera vez que un niño roba, él no sabe que está robando.
es muy probable que él no sepa que esté robando, aunque sienta dentro de su conciencia que está haciendo algo mal, porque Dios puso la ley en la conciencia. O sea, está ese discernimiento del bien y del mal. Aunque él entienda quizá que está haciendo algo malo, o no, pero aunque él no sabe que se está robando algo, no por eso deja de ser un robo. ¿Usted me entiende? No por eso deja de ser un robo, no por eso dejó de violar la ley. Entonces, miren lo que dice Levítico 5:17. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. O sea, llevar su pecado. Hay dos cosas. Está la ficha espiritual. Sí, señor, esto existe. En el mundo espiritual se ve. Cometió un acto de adulterio. En el mundo espiritual hay una ficha. Adúltero. Ahora, hay una consecuencia directa. Porque la paga del pecado es muerte. Y la palabra muerte viene del griego thanatos, que lo que significa es separación. Por eso es que la Biblia habla de dos muertes, la primera muerte y la segunda muerte. Pero dice que la primera muerte es para todos, pero que la segunda muerte solamente es para los que mueren sin Cristo. O sea que los que mueren en Cristo, la segunda muerte no tiene autoridad sobre ellos. O sea, primera muerte, separación del cuerpo y del alma. Segunda muerte, separación de Dios por la eternidad, lo que quiere decir condenación, juicio eterno, infierno. Entonces, dos muertes, dos separación, que es lo que significa muerte. Entonces, la paga del pecado es muerte, condenación. Entonces, separación de Dios. Padre, gracias. Espérese. Entonces, pero antes de esa muerte por causa del pecado, antes de esa separación en el juicio eterno, el pecado tiene una acción. Por eso es que nosotros vemos en Levítico, en la ley, cuando Dios trae la ley y dice, si no guardas atentamente mis mandamientos yo prescribo hoy, habla de la bendición y la maldición. Estuvimos viendo eso en la enseñanza que yo di acerca de obediencia y desobediencia. Lo puedes buscar en mi canal de YouTube. Obediencia y desobediencia, donde estuvimos hablando de que por la obediencia el Señor nombraba cantidad X de bendiciones que perseguirían a la persona. Wow, Padre, te amo, Espíritu Santo. Pero también vimos donde la Biblia enseña que por la desobediencia, por desobedecer a todas estas leyes, habrían consecuencias que perseguirían también, que seguirían y que seguirían a las personas. O sea, que el pecado alcanza. O sea, mire, cuando el pueblo de Israel estaba pasando una hambruna, y hay un momento donde, en los tiempos del profeta Eliseo, donde la hambruna es tan fuerte que se está comiendo hasta carne humana. No voy a entrar en detalle para no perturbar. Y el rey de Siria se enfurece contra Eliseo y quiere matarlo. Pero Eliseo suelta una profecía y dice que al día siguiente iba a haber abundancia en Israel. Y resulta que dos leprosos al día siguiente, temprano, van al campamento de los asirios, que estaban acampando cerca de Israel, que era por causa de ellos que estaban en esta hambruna, porque ellos lo tenían rodeado. Y los leprosos dijeron, si permanecemos aquí en esta hambruna vamos a morir. Y si vamos a los asirios, si tienen misericordia, vivimos, si no, vamos a morir como quiera. Vamos a ver lo que hay. Y fueron. El punto es que ellos fueron. Y voy a ir buscando el verso mientras hago la historia para que usted no crea que me lo estoy inventando. Y cuando ellos llegan, ven que los asirios Dios había hecho tronar y los llenó de confusión, y ellos salieron corriendo pensando que venían ejército contra ellos, y dejaron todo el botín. Y cuando los leprosos llegan, escúcheme que estoy buscando algo aquí. Cuando los leprosos llegan, ven que todo está a su disposición. Entonces hay una palabra clave que ellos dicen, y esto es lo que le quiero leer. Mire lo que dice aquí. Ok. Dice, en el verso 9 del capítulo 7 del segundo libro de Reyes, dice, luego se dijeron el uno al otro cuando estaban ahí recogiendo el botín y gozándose.
Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, que esto es otro misterio de la noche, el tiempo, el pecado, antes de arrepentirse y todo eso, hay un tiempo, es otra enseñanza para otro día. Y si nosotros callamos, perdón, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la buena nueva en casa del rey. Lo mismo que el Señor le dice, le alcanzará su maldad, el Señor le dice, le alcanzará tu pecado. Aleluya. Entonces, amados, el pecado te alcanza. ¿Qué quiere decir esto? La consecuencia. Por eso que nosotros vemos que cada pecado trae una consecuencia. Hay pecados que conllevan a espíritus de enfermedad, depresión, entre otras cosas, que todos son provocados por espíritus que te siguen. La consecuencia de tu pecado que te sigue y viene sobre ti. Entonces, ahora vamos a seguir. El pecado, cada vez que usted transgrede una ley, hay una consecuencia que viene sobre usted. Y vamos a ver, para confirmar algo que yo voy a soltar ahora, voy a ir buscando un verso en Apocalipsis, porque cada vez que usted escribe, cada vez que usted peca, cada vez que usted comete un pecado, hay un libro en el cielo de su vida, donde se anota todo lo que usted hace, lo bueno y lo malo, todo lo malo se escribe de usted, todo lo que usted hizo, se le anota cada pecado. Entonces imagínense, es como un delincuente. Cada vez que un delincuente comete un hecho delictivo, cada vez que la policía lo agarra, hermano, lo ficha con otra ley violada. Entonces imagínense usted, hermano, esto está hablando ya estamos hablando en este aspecto, en este concepto, de un caso judicial, de un expediente, criminal, sí, de un expediente criminal. Todos los seres humanos tienen un expediente criminal en el cielo por causa de la transgresión de la ley, por causa del pecado. Un expediente espiritual, mire, un expediente criminal en el cielo. Mire, vamos a leer para confirmar esto en Apocalipsis 20. Mire lo que dice, 20, 12. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. O sea, que fueron juzgados según las cosas que estaban escritas. Esto, hermano, esto es literalmente un expediente criminal. Todo lo que usted hizo está anotado. Y el día del juicio, hermano, pues si a una persona le van a pasar juicio y tienen que pasarle juicio por toda la ley que ha violado, hermano, va a ser culpable, hermano. Va a ser culpable, a menos que alguien llegue y pague una fianza para que él no caiga preso. Vamos a explicar todo eso al paso. Entonces, mire, ahora que nosotros podemos entender, yo quiero que usted entienda algo ahora, que ahora que va a llegar el peso a su conciencia. Imagínese usted, o una persona cualquiera, en especial, yo quiero que usted se imagine una sola persona, porque el pecado, acuérdese que no es solamente ir a cometer un hecho físicamente, sino que la intención voluntaria de hacer dicha cosa dentro de su corazón ya se le cuenta como pecado. Jesucristo dijo que si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y que cualquiera que odie a su hermano, cualquiera que deteste a su hermano es reo de muerte. Ay, Padre. Es como si fuera un asesino. O sea que ya solamente con el pensamiento y la intención del corazón, la gente anda pecando miles y miles de veces por día. Ahora, imagínese usted ese expediente criminal, aleluya, que tiene esa persona. Estamos hablando de una sola persona, ¿eh? Imagínese diariamente todos los pecados que se le anotan. Imagínese usted, hermano, el expediente criminal. Hermano, yo creo que el expediente criminal de una persona, yo no sé si cabe en este planeta. Entonces, ahora yo quiero que usted se imagine algo. Ahora imagínese el expediente criminal de toda la humanidad. ¡Wow! Dios mío, Padre Santo, aleluya. Imagínese el expediente criminal de toda la humanidad. Libro por libro, palabra por palabra, pecado por pecado, ley por ley violada, anotada, una por una.
de entre miles que cometen a diario. Hermano, esto es algo tremendo. Esto es algo tremendo. Imagínese la cantidad. ¿Usted entiende por qué el tema yo le puse el peso de nuestros pecados? Hermano, porque es un peso, hermano. Entonces, todo esto conlleva a enfermedades, conlleva a consecuencias, cada pecado. Por eso es que Pedro dice que llevó él mismo nuestros pecados sobre el madero. Alabanza al nombre de Dios. Wow, yo tengo que leer ese verso otra vez. Lo voy a leer corriendo, mire. Primera de Pedro 2:24, oiga. Wow, esto está tremendo. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. O sea, que Jesucristo llevó el pecado sobre su cuerpo, y que por su herida fuimos sanados. Isaías dice que él llevó nuestro pecado y todas nuestras dolencias también, porque Pedro está recitando un verso de Isaías también, donde dice que él llevó también todo nuestro pecado y nuestras dolencias, y por cuya herida nosotros fuimos sanados. O sea, él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias y pecados. Mire cómo lo une. Mire cómo lo une, enfermedades, dolencia y pecado. ¿Por qué? Porque la enfermedad y la dolencia son consecuencias del pecado. Entonces, como él llevó los pecados, también llevó las enfermedades. Como él llevó los pecados, también llevó las dolencias y llevó toda consecuencia del pecado sobre él. Aleluya, mi alma adora su nombre. Ahora, nosotros estuvimos hablando de la ficha. Cuando una persona es condenado, hay una ficha, una foto que se le tira, y la causa de la persona está sobre él. Asesino. Condenado por asesino, condenado por esto, condenado por esto. Ahora, ¿por qué se condenó a Jesús? Vamos a ver. Ay, Padre, mi alma te adora. ¿Cuál fue? Porque hay una causa. Jesús, como fue condenado por nosotros, también se le condenó con una causa. Pero ¿cuál es la causa? Ay, Padre, gracias. Vamos a ir a Mateo de un pronto, para que usted vea esto, cómo esto está tremendo. Mateo 27. Mire lo que dice. 27:37. ¿Dónde está? Aquí está. Dice. 37, aquí está. Escuche lo que dice. Y pusieron, esto ya es crucificado, y pusieron sobre su cabeza su escritura. Hay un evangelio que dice, déjame buscarlo para leerlo los dos juntos. Lo estoy buscando, no se desespere. Gloria a Dios. Mire la causa de Jesús. Aleluya, mi alma adora su nombre. Estoy buscando. Aleluya. Escuche lo que decía su causa sobre la cruz. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Yo no sé si usted está entendiendo esto que yo estoy soltando aquí. O sea que cuando un criminal es condenado, se le pone condenado por asesino. Se le pone condenado
por violador, condenado por ladrón, etc. Pero Jesús, escuche, esto es una locura, hermano. Jesús, llevando todos nuestros pecados, hermano, siendo condenado por todos nuestros pecados, oiga cuál fue la causa. Jesús, rey de los judíos. Dios mío, Padre. Te amo, papá. Jesús, rey de los judíos. ¿Por qué? Porque es imposible, así mismo como la muerte no pudo retenerlo, porque Él es la vida, así mismo nadie pudo acusarlo de algo que Él no hizo. Aunque llevó nuestros pecados sobre Él, nadie podía acusar diciendo que Él era culpable de esos pecados, sino que Él estaba siendo pagador, o sea, Él estaba pagando una fianza. Aleluya. Él estaba pagando una fianza por nosotros. Y en la cruz, en vez de decir asesino, en vez de decir transgresor, lo que decía era Jesús, rey de los judíos. ¿Por qué? Porque no se pudo condenar con ningún tipo de acusación. Aún en el tiempo de su condenación, fue declarado inocente en el letrero que tenía su causa. Alabanza al nombre del Señor. Vamos a seguir. Ahora, nosotros tenemos que entender algo acerca del pecado también, que es que el pecado te separa de Dios. Y Jesucristo mismo tuvo que sufrir una separación. Jesucristo mismo tuvo que sufrir una separación de Dios. Mire, y usted tiene que notar algo. Jesucristo en ningún momento, bueno, sí, en el Getsemaní él estaba bajo presión, una presión muy fuerte, y él decía, Padre, todas las cosas son posibles para ti, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, en otras palabras más simples y llanas, Jesucristo estaba diciendo, Señor, su humanidad ya estaba manifestándose ahí fuertemente. Él decía, Señor, Padre, todas las cosas son posibles para ti, si es posible que tú salves la humanidad sin que yo tenga que morir así, hazlo. Pero terminó diciendo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, pero no como yo, sino como tú. Al final oró para que se haga la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se hizo. Por eso yo decía el otro día que Dios no contradice su palabra, ni siquiera por Jesucristo, porque claro que Dios podía salvar a la humanidad de otra manera, pero ya había profetizado que iba a ser así, y ni siquiera por Cristo cambió su palabra. Entonces por nosotros tampoco. La palabra está establecida, no importa lo que vivamos, si estamos viviendo algo en contra de la palabra, olvídese, estamos mal. Mire, vamos a ver algo aquí, la separación del pecado. Como el pecado nos separa. Ya vimos a Adán y Eva cuando desobedecieron, dejaron entrar el pecado, y una vez entrado el pecado hubo una separación donde Dios tuvo que sacarlo de ese lugar, del lugar santísimo. Aleluya. Mire lo que dice aquí en Mateo 27:46, porque Jesús, aparte de ese momento tan terrible que él pasó en Getsemaní, después de eso, cuando lo azotaron, cuando lo escupieron, lo abofetearon, lo crucificaron, en ningún momento él se quejó, sino en este momento que vamos a leer ahora. El verso 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, él estaba crucificado ya aquí, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea que Jesús en un momento cuando estaba predicando, diciéndole a los fariseos, no me ha dejado el Padre, ay, alabanza, conmigo está el Padre, no me ha dejado porque yo siempre hago lo que le agrada. O sea que la presencia permanezca con nosotros es haciendo lo que a Él le agrada. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el pecado entró en su carne, porque dice la palabra que Él llevó los pecados sobre su carne, entonces cuando el pecado entró en Él, porque Él no tenía, pero al pago, a la crucifixión, en la entrega, entonces el pecado del mundo entró en Él. Padre, te adoro, Dios. Y ahí la presencia de Dios se separa. Entonces Él, al sentir esa separación, alabanza, al Él sentir esa separación, entonces clama, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el pecado te separa de Dios. Cuando David cometió aquel pecado que todos sabemos, la presencia de Dios se apartó de él y él clamaba, Señor, decía David, no quites de mí tu Santo Espíritu y devuélveme el gozo de la salvación, porque lo que te mantiene en el gozo de la salvación es la presencia. Usted no puede estar en gozo sin la presencia de Dios, hermano. Usted no puede tener paz sin la presencia de Dios.
Y en pecado no es posible tener la presencia. Entonces el pecado te separa de Dios. Entonces, como todos nosotros pecamos, todos estuvimos destituidos de la gloria de Dios, como dice la palabra del Señor. Entonces Él tuvo que venir a pagar por nuestros pecados para reconciliarnos de nuevo con Dios, porque había una enemistad, una separación por causa del pecado. Entonces, mire, por eso yo siempre hablo, mire, somos cristianos, somos evangélicos, ok, no hay problema, es conocido como una religión, pero, y la Biblia habla de religión en ciertos aspectos, habla poco, pero dice que la religión sin pura y sin mácula, pero en realidad, hermanos, la religión tuvo lugar a causa de el corazón malo del hombre. Se trajo leyes, dogmas y fundamentos y cosas para establecer principios que el hombre lo siga, y a partir de ahí se empezó a llamarle religión a todo esto. Pero en realidad, hermano, en ningún momento, Dios bendiga a la guerrera Iliana de una manera especial, en ningún momento, hermano, nosotros desde la eternidad, o Adán y Eva, ni Abraham vivió, que es el padre de la fe, que se le hizo la promesa por fe, no por ley, no, en ningún momento se vivió una religión, hermanos. Y Jesucristo en ningún momento vino tampoco a establecer una religión. La religión cristiana, hermanos, fue algo que surgió con el tiempo, donde se le llamó cristiano a los discípulos en Antioquía por primera vez, que era como pequeños cristos. Pero no estoy diciendo que esto sea malo, de que se nos llame cristiano, sino, hermano, que estamos hablando aquí de una relación que se perdió. En el jardín, en el huerto, cuando Adán y Eva desobedecieron y pecaron, que fueron echados, ellos no perdieron una religión, ellos perdieron una relación. Por eso es que dice la palabra de Dios que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, reconciliando. O sea, quien habla de reconciliación está hablando de recuperar una relación que se había perdido. Entonces, y quien habla de reconciliación también habla de relación, de recuperar una relación. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que entender que con el Padre es una relación. Las personas que no logran conectarse con Dios de la manera correcta, las personas que no logran tener encuentro con Dios, es porque dentro de su conciencia no han entendido que es una relación, como una relación de padre a hijo, una relación de esposa a esposa, porque Él es nuestro novio, Él es nuestro esposo, nosotros somos la novia, la iglesia, Él es nuestro Padre, Él es nuestro amigo, Él es nuestro Rey, nuestro Señor. O sea, que cuando usted tiene en su conciencia todo esto, hermano, que usted entiende que esto es una relación íntima con el Señor, ahí es donde empiezan a suceder las cosas sobrenaturales. Pero cuando usted tiene el evangelio como una religión, como cualquier otro religioso que ora a tal hora, que se levanta la mañana a hora, se va a acostar la noche a hora, etcétera, etcétera, hermano, olvídese que usted no va a vivir nada con Dios, hermano. Usted está en una religión, usted no ha entendido que es una relación que Dios quiere con usted. Entonces, Jesucristo vino a recuperar lo que se había perdido, dice la palabra. ¿Y qué fue lo que se perdió? Se perdieron las ovejas, se perdió la relación. Una relación se perdió. Entonces, Él vino a reconciliarnos con el Padre. Y para eso Él tuvo que llevar los pecados, nuestros pecados, sobre Él, para salvación nuestra. Mire lo que dice Corintios, 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mire, yo le voy a decir algo. Yo creo que lo dije esto el otro día, pero lo voy a repetir. Dios bendiga a mi pastora Yani Guzmán. Dios le bendiga a mi pastora. Gracias y paz del Señor Jesucristo. Yo dije esto el otro día. Mucha gente aquí en Francia me pregunta, ¿por qué yo tengo que ser? Sí, hermano, pues yo le voy a decir algo. Yo no ando ocultándole la verdad a nadie. Cristo te ama, Cristo te ama. Yo estuve predicando el otro día acerca del verdadero evangelio. Vaya a mi canal de YouTube a verlo, para que usted vea cómo que se predica un evangelio según la Biblia. El evangelio tiene 3 columnas. La fe en Jesucristo. 3 columnas basadas en la fe de Jesucristo, que son la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Si usted no habla de eso, usted no está predicando evangelio. El amor de Cristo, sí, claro. Pero porque, mira, yo le he dicho, aquí hay gente que me dicen a mí, yo le digo, Cristo te ama. Bien por Él, me han dicho. Yo he dado este testimonio ya. Pero Él dio su vida por ti en la cruz. Él fue crucificado por ti. Pero yo no le pedí nada a Él. ¿Por qué? Porque no entienden. Tú no puedes entender la magnitud de un regalo. Tú no puedes entender el valor de un obsequio, de un regalo, cuando tú no sabes lo que le costó al que Él te lo está regalando. Ay, Padre. Porque la salvación es gratis. Sí, es gratis para ti, pero para Cristo no fue gratis. Es gratis para ti y para mí, de cierta forma, hablándolo así. Pero a Él le costó.
A Él le costó su vida, le costó sangre, le costó sufrimiento, padecimiento, aleluya, bendito sea Jesús. Entonces, la gente no puede entender la magnitud del sacrificio, hermano, si no entiende. Entonces, no puede entender qué significa la crucifixión de Cristo si no entiende cuál es su condición, si Cristo no hubiese hecho eso. El infierno. Entonces, hay gente que me pregunta aquí, ¿y por qué yo tengo que ser condenado si yo no creo, por no creer en Cristo, por no recibirlo? Simple. Porque tú estás en pecado y el pecado es transgresión de la ley, y si tú robas o matas, la ley te va a condenar en función de tu delito, y si tú pecas, la ley de Dios te va a juzgar en función de tu delito. Ahora, la paga del pecado es muerte, muerte, tánatos, separación, separación de Dios, quiere decir fuego eterno, condenación, infierno. O sea, Cristo vino a ser crucificado, ¿para qué? Para pagar la fianza de tu prisión, para que tú no vayas a condenación. Entonces yo les explico esto. Por la ley humana, yo le digo, si una persona por causa de sus delitos va a ser condenado, de repente llega una persona y dice, yo voy a pagar lo que haya que pagar, lo que se le impuso a él, yo lo voy a pagar para que él no vaya preso, para que él no sea aprisionado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si la persona dice, no, está bien, no, yo no quiero nada con él, yo no quiero que esta persona me pague fianza, yo no recibo fianza de este hombre. Hermano, ¿qué usted cree que va a pasar, hermano? Usted se va a quedar preso, hermano. Se va a quedar preso, usted va a ir a prisión. Entonces eso es lo que pasa. ¿Por qué tú vas a ser condenado si no recibes a Cristo? Porque no estás recibiendo el que pagó la fianza por tu condenación, porque tú mereces la muerte, tú mereces el infierno por causa de tu pecado. Y Cristo pagó eso para que tú no vayas, pagó tu fianza. Ahora, si tú no recibes a Cristo, no recibes la fianza, eres culpable el día del juicio. Simple. Simple. No hay que darle tanta vuelta al asunto. Esto es simple. Entonces, mire, voy a repetir el verso. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En él. O sea que nosotros no podemos alcanzar la justicia de Dios. Mira, hay gente que están debatiendo, gente, yo estoy sorprendido con la cantidad, mira, hermano, se lo digo, la cantidad de musulmanes y la cantidad de judíos que hay en América Latina y en República Dominicana. Cada vez que yo veo un video, me topo con un video por accidente en YouTube o en cualquier sitio que alguien comparte, digo, musulmanes, dominicanos. O sea que por descendencia, tradición, enseñanza, yo puedo entender esto, pero que porque, hermano, espíritus de error que están confundiendo a la gente. Donde ellos creen, todas esas religiones creen que ellos son justificados por la ley. Pero cuando usted analiza, no hay posibilidad de que guarde la ley. Un ser humano no puede guardar la ley si no es en Cristo. Porque es en Cristo, a través de ese sacrificio, que Él se nos entrega el Espíritu Santo, que nos imparte el dominio propio para que andemos en la ley. El Espíritu Santo, dentro de la mucha cualidad y nombre que tiene, uno es el Espíritu de la promesa. ¿Por qué? Porque cuando se hizo la promesa, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, Joel, Ezequiel, donde decía, y cambiaré el corazón de ellos, le daré un espíritu nuevo, y quitaré el corazón de piedra y le daré un corazón de carne, para que anden en mi ley. O sea que el Espíritu Santo es el que nos capacita para andar en su ley. ¿Qué? ¿Que estamos bajo la ley? No es que estamos bajo la ley, sino bajo la ley de la fe, porque el Espíritu Santo en nosotros nos imparte la fe y por medio de la fe nosotros cumplimos la ley. Ahora, ¿cómo pasa esto? Mire, la Biblia dice que Él derramó en nuestros corazones su amor por el Espíritu Santo, que nos fue dado. El Espíritu Santo viene a nuestro corazón y lo primero que Él hace es impartir el amor. ¿Y qué pasa con el amor? La Biblia dice que el cumplimiento de la ley es el amor, pero también dice que la fe obra por el amor. O sea que el amor cumple la ley. ¿Por qué? Porque, dice Pablo, porque toda la ley en esto se cumple. Amarás al prójimo como a ti mismo. Y entonces dice Pablo, el que ama al prójimo no lo engaña, el que ama al prójimo no lo maltrata. O sea, es fácil amar a Dios, de cierta forma, por decirlo así. No es fácil para todos, pero bueno. Dentro de lo que cabe, es fácil amar a Dios, pero amar al prójimo como uno mismo, y yo se lo digo lo mismo que le dije ahorita, amar al prójimo como uno mismo no es lo que nosotros tenemos que hacer. Ese mandamiento fue reformado. O sea que nosotros ni siquiera estamos amando al prójimo como nosotros mismos. En la enseñanza de un amor probado, estuve hablando de eso. Porque Jesucristo por eso dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y hasta yo le pregunté, Señor, pero ¿cómo un mandamiento nuevo si tú estás repitiendo el mismo mandamiento de amar al prójimo como uno mismo? No es lo mismo. Porque amar al prójimo como a ti mismo es amarlo en la medida que tú te amas a ti. Ahora, amarlo como Jesús nos amó a nosotros es amarlo hasta la muerte, dar tu vida por Él.
Por eso dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Se entregó. Entonces, primera de Juan 3:16 dice que así como Él dio su vida por nosotros, nosotros tenemos que dar nuestra vida por los hermanos. O sea que, hermano, mire, este mandamiento nuevo, reformado, que es amar a nuestros hermanos como Cristo nos amó. Es más, que ni siquiera se está cumpliendo amar al prójimo como uno mismo. Mira, ni siquiera estamos amando al hermano, al prójimo, como a nosotros mismos, ni siquiera. ¿Cuánto más hasta la muerte de darnos por ello? Esto es tremendo. Ahora, vamos a seguir aquí, para no salirnos del tema. Él lo hizo justicia por nosotros, o sea que nosotros somos justicia de Dios. Y toda esta persona, todas estas religiones, hermano, que piensan que van a ser salvos por la ley, porque ahora hay muchos judíos, hermano, latinos. Y ellos entienden que aplicando la ley van a ser salvos. Pero ellos no pueden aplicar la ley sin el Espíritu Santo. Es imposible. Es imposible, imposible, imposible. Emma, yo le voy a decir algo. El Espíritu Santo en nosotros intercede hasta por el pueblo de Israel. Lo cual es muy probable que esa gente que se hace llamar judíos sin serlo, ni siquiera oren por Israel. Pero cuando nosotros estamos orando, que estamos gimiendo la presencia de Dios, el Espíritu Santo nos trae el pueblo de Israel. Nosotros empezamos a gemir, a llorar por el pueblo, por nuestros hermanos. Porque de los dos pueblos hizo uno. Dice la Biblia, derribando el muro de enemistad. De los dos pueblos hizo uno y a nosotros nos injertó en la raíz de Israel. Que nosotros somos la Israel celestial. Entonces, nosotros somos uno. Y la gente no entiende que no, que Israel, que esto y que lo otro. Nosotros, hermano, para que usted lo sepa, la gente que creen que es rapto, que Cristo viene en secreto a llevárselo, que gente que creen que Cristo viene en secreto, no le digan a nadie, me llevo este grupo. Y después lo que se queda en la gran tribulación, si aceptan, si vencen contra el anticristo, hermano, olvídese de eso. Son cuentos. Invento, no hay forma detallada de probar eso por la Biblia, no hay forma de darle a entender a una gente que hay rapto o que un arrebatamiento es en secreto o que es una cosa y que otra, no hay forma, hermano, equivocación, error doctrinal, se lo digo yo, que cuando hice este estudio, yo siempre, el Señor me convenció desde el principio de eso, cuando yo veía siervos que ya fueron con el Señor y otra gente hablando, yo, Señor, pero esto no fue lo que tú me diste a entender. Y el Señor me lo completó con el mensaje que yo tengo del misterio de la trompeta y el número 7, donde Pablo mismo dice la final trompeta. Pero no me quiero salir del tema. Y ese mensaje yo lo hice bajo una unción, hermano. Yo estaba aquí llorando, en lágrimas, gimiendo en el espíritu, escribiendo, sacudiéndome. Una gloria terrible, hermano. Y el punto es, hermano, vamos a seguir aquí, que estas personas, estas religiones piensan que se van a salvar así. Pero en realidad, la Biblia dice que nada perfeccionó la ley. Y Pedro incluso, cuando algunos judíos que se convirtieron a Cristo quisieron imponer la ley de Moisés, Pedro los reprendió. Le dice, hermanos, ¿por qué ustedes quieren poner sobre los gentiles un yugo que ni nosotros ni nuestros padres pudimos llevar? La ley es un yugo que nadie la pudo llevar, hermano. Nadie pudo llevar eso, hermano. Todo el que se salvó en el Antiguo Testamento, hermano, aunque ¿cómo se dice esto? Aunque hubieron muchos que se salvaron en el Antiguo Testamento, hermano, la gracia como quiera influyó ahí, hermano. Porque era imposible guardar la ley, hermano. Era imposible guardar la ley. O sea que de todas formas Dios tuvo que aplicar la gracia aún en medio de la ley. Santo, aleluya. Porque era imposible guardar la ley. Solamente por el Espíritu Santo de la promesa, que a través del sacrificio de Cristo nosotros lo recibimos. Y si usted no recibe el sacrificio de Cristo, si usted no reconoce a Cristo, usted está en su pecado todavía. Usted no puede guardar la ley, ni tampoco amar a Dios, ni tampoco que Dios derrama su amor en nuestros corazones por su espíritu, ni tampoco amar al prójimo. Entonces usted está perdido, hermano. La justificación por Cristo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aleluya. En él. Vamos a seguir. Y vuelvo y repito, como dije, porque el pecado nos separa de Dios. Y al pecado separarnos de Dios, entonces viene Jesucristo a restablecer de nuevo una relación que se había perdido a través de este sacrificio. Por eso es que hay que aceptarlo. Y por eso dice Juan, que a los que le recibieron, Juan 1, que lo vamos a ver ahorita también, 1:12, que a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, los que le recibieron, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. O sea que aquí nadie se salva porque yo creo esto, yo creo lo otro. No. Aquí es por la fe en Cristo. El único que justifique. Estuvimos hablando de eso el otro día. Un amor probado. Pero vamos a seguir. Mire, yo quiero leer un verso en Isaías 53. Mire lo que dice aquí.
Hermano, yo le digo algo. Hoy en día, hermano, esto está tremendo. El espíritu de confusión está arropando a la humanidad de una manera terrible. Y esto es bíblico, hermano, esto es profético. Porque Jesucristo dijo, cuando le preguntaron a sus discípulos, dinos, ¿cuándo será el fin del siglo? Todas estas señales y el fin del siglo y tu venida, todo esto. El Señor le dijo, mirad que no seáis engañados. Eso fue lo primero que dijo. O sea, miren que no sean engañados, dándonos a entender que lo primero que iba a acontecer era un espíritu de error, un espíritu para engañar, y lo estamos viendo. Una confusión terrible en el pueblo, hermano. Una confusión terrible en el pueblo, hermano. Por eso que en la mano hay que sacudirse y salir corriendo, hermano. Aquí hay que meterse profundo en la palabra, porque las cosas que vienen, hermano, nosotros tenemos que prepararnos. Usted sabe que hay una preparación espiritual para cada acontecimiento. Ah, está bien. Para el que no me lo cree. Para cada acontecimiento y cada manifestación profética hay una preparación específica espiritual a la que usted tiene que entrar para ser capacitado para resistir a lo que viene. ¿Y qué es lo que viene, varón? Sufrimiento. Por eso Pedro dice, como Él padeció por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, o sea, ármense con ese mismo pensamiento, prepárense psicológicamente, espiritualmente, prepárense. Hay que prepararse, la iglesia se está preparando porque que se va para arriba, que te va para arriba, tú vas a coger lucha aquí. ¿Por qué? Porque la iglesia está muy mundana, la iglesia está muy liberal, la iglesia está contaminada con el mundo totalmente. Mucha gente piensa, no, y a veces leen la Biblia y dicen, wow, qué pueblo más rebelde era este de Israel, y mezclándose entre las naciones. Hermano, la iglesia hoy está peor que como estaba Israel antes, para que usted lo sepa. Hoy está la iglesia peor que, Dios mío, pero este no es el tema, Padre, gloria a Dios. Vamos a seguir. Entonces, hermano, la justificación es Cristo. Entonces, el Señor nos va a santificar en medio de esa tribulación. Mire lo que dice 53 de Isaías, verso 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Que este es el verso que Pedro repite, donde estuvimos hablando del verso base. Él llevó nuestros pecados. Ese expediente judicial, ese expediente criminal, Él lo llevó sobre Él. ¿Para qué? Para pagar nuestra fianza y para que nosotros por medio de Él seamos justificados el día del juicio. Y dice la Biblia que a través de eso Él intercede por nosotros con su sangre, porque en el antiguo pacto el Señor permitió el sacrificio de animales. ¿Por qué? Dice que la sangre del animal iba a ser expiación por el alma. ¿Qué significa esto? Que como la paga del pecado es muerte, entonces el animal moría en lugar tuyo. Misericordia. Entonces Dios permitía que un animal muera en lugar tuyo. ¿Por qué? Porque el pecado, por el causa de un pecado, tú tenías que morir, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué pasa con esto? Dios permitió el sacrificio de los animales. ¿Hasta qué? Hasta que llegara el sacrificio perfecto que se manifestaría para todos los seres humanos. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque el pecado con los animales era cubierto, pero no quitado. Entonces Jesucristo hoy lo quita. Aunque se quede en la carne, pero lo quita de nuestro espíritu, de nuestra conciencia. Por eso que dice que si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de las becerras santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo mediante el Espíritu Eterno limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. O sea, que Él viene a limpiar nuestra conciencia. Antes era algo en la carne, ahora es el espíritu totalmente. Aunque en la carne el pecado sigue, sin embargo, en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, Él lo quita, lo arranca. Él nos va limpiando a medida que Él nos va guiando a través de su palabra, a medida que nosotros vamos consagrando, Él va limpiando y quitando todo eso de nuestro espíritu. Vamos a seguir. Entonces, Él llevó nuestros pecados. El castigo, mire, de nuestra paz fue sobre Él. Todo el que es cristiano, que anda en obediencia, vive en paz. Tiene paz. Cuando usted ve que hay muchos cristianos en depresión hoy es por desobediencia, hermano. La depresión no tiene lugar en un corazón, amado, que está lleno de Cristo. Yo nunca conocí la depresión en el mundo. Yo la conocí como cristiano. ¿Pero por qué? En el proceso de santificación, hermano. En el proceso de santificación, donde Dios me desconectó de todo, hermano. Tuve que dejar todo, hermano. Todo. La novia que tenía, los amigos, todo, hermano. Fue un arrampam. Entonces yo me vi, hermano, porque en el mundo usted sabe cómo es. Ah, no hay problema. Aquí hay un problema, no importa. Vamos para allí entonces a resolver. Por aquí no, hermano. Aquí uno puede, aquí no. Entonces yo sabía que aquí yo tenía que andar así fino. Entonces
Yo me vi en una soledad, hermano, que eso me estaba... ¿Por qué? Porque todavía yo no era lleno de Cristo. Pero a medida que yo me fui llenando del Señor, alabándolo, leyendo su palabra, hermano, en medio de una alabanza, hermano, yo me llené tanto que sentí como esa depresión, hermano, salió corriendo de adentro de mí, llenándome del Señor. Dice la pastora Marisa, amén, mi hermano, Dios está hablando a su pueblo a través de usted. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Vamos a leer otro verso, que estamos casi terminando. Porque a veces, Dios mío, hay palabras que bajan y... Ay, Padre, gracias. Vamos a leer 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Hermano, todo el que sigue este ministerio es porque quiere aprender. Porque aquí, hermano, usted se da cuenta, a la gente no le gusta la enseñanza. Dice la guerrera Araceli, cuando uno busca a Cristo, es peleando una batalla que está cada día. Y tenemos pruebas. Eso es así, guerrera. Eso es así. Siempre va a haber guerra, hermano. Por a medida que usted se vaya llenando. Mire, le voy a decir algo. Usted sabe que Ezequiel habla de un río. Dice que un ángel lo atrajo. Y habla de ese río que representa la presencia que fluye, que da vida a las naciones, entre otros. Habla de la presencia de Dios. Representa este río. Dice Ezequiel que el ángel lo llevó 1000 codos hacia el río. Hasta que caminó y el río le daba por los tobillos. Después dice que lo llevó 1000 codos más hasta que el agua le daba por las rodillas. Después 1000 codos más hasta que le daba por la cintura. 1000 codos más hasta que no podía estar si no era nadando. O sea que en el río de la presencia uno se va llenando más y más. Nosotros tenemos que ir profundizando la presencia de Dios en la búsqueda cada día más. Entonces, ¿qué pasa? El Señor trató conmigo y me dijo alguna vez. Esto es para personas que pasan procesos. Porque en medio de los procesos y la dificultad del diablo lo que quiere es que tú te desconectes. Que tú empieces almáticamente, ay, a quejarte, ay, no, porque esto y lo otro, y te desconecta de Dios, hermano, te desconecta. Entonces ahí viene toda la consecuencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros en cualquier situación tenemos que procurar siempre conectarnos más. ¿Por qué? Lo voy a decir. El Señor me estuvo hablando a mi espíritu muy fuerte una vez. Y me dijo, cuando tú te bañas en un río, y hay gente, tú te has bañado en un río y has visto gente bañándose cerca de ti en el río. O en el mar, vamos a poner río, porque el río es que está. Y hay gente hablando, y tú los escuchas hablando. Tú estás en el río, tú te estás bañando, ellos están ahí, pero tú los escuchas. Las voces externas, tú las escuchas, tú las recibes. Pero ¿qué pasa cuando tú te sumerges dentro del agua? ¿Se apagan las voces, hermano? Cuando usted te sumerge en el río, hermano, se apagan las voces, usted deja de escucharlas, aleluya. Y el Señor me estaba diciendo, así mismo en lo espiritual. Todas esas voces eternas, toda esa guerra y todos esos problemas, cuando usted se sumerge en la presencia, hermano, se callan, aleluya. Porque usted es inundado, Eva, Kama Shanda, porque usted es inundado por la gloria de Dios y ahí no hay espacio para nada más, hermano. Como cuando llegó el día de Pentecostés, dice la palabra que el Espíritu Santo llegó y llenó la casa. Antes de decir lo llenó a ellos, dijo llenó el lugar donde estaban sentados. No dice que lo llenó a ellos, dice llenó el lugar donde estaba sentado. Y después de que dice, y todos fueron llenos. Pero primero dice que llenó el lugar. Llenó el lugar. Porque cuando el Espíritu Santo te sumerge, llena el lugar de manera, hermano, que nada puede entrar. Alabanza, gloria al que vive. Mi alma adora su nombre. ¿Dónde era que estábamos? Aleluya, santo. 2 Corintios 5:21. No pierda el hilo, del peso de los pecados, hermano. Esto es tremendo. Cómo Cristo llevó, wow, todos esos expedientes. Verso 21 del capítulo 5 dice, pero este lo leímos ya. Al que no conoció pecado, sí, Señor. No es este, es 1 Pedro 2:24 que quiero leer. First of Peter 2:24. Oiga lo que dice aquí. Quien llevó el mismo, pero, exactamente, el mismo que leí. Padre, gracias. Es una repetición. Nuestros pecados. Mire algo. Mire la ilustración aquí. Cuando Jesucristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, el pecado es un peso. Nosotros sabemos que el pecado ejerce peso sobre nosotros por la consecuencia espiritual, entre otras cosas. La depresión, las enfermedades, todo eso es un peso de consecuencias por causa del pecado. Ahora, Jesucristo dice que su yugo es fácil y su carga es ligera. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros nos ligamos a Cristo, cuando nosotros nos unimos a Cristo, nos hacemos un espíritu con el Señor,
Ya nuestras cargas se van porque Él ya las llevó. Son quitadas. ¿Usted entiende? Son quitadas, hermano. Son quitadas. Y yo le voy a explicar eso por la Biblia ahora. Porque Él se hizo maldición por nosotros. Wow, esto está tremendo. Y déjame leer 1 de Juan 4:9. Estoy aquí mismo, cerca. Mire lo que dice aquí. Porque usted tiene que entender algo. Este estudio, esta enseñanza, de que usted entienda el sacrificio de Cristo, es importante para que usted le explique a la gente también a veces cuando le hacen preguntas. Porque la gente nunca va a entender el amor de Cristo si no entiende su condición sin Cristo. Tú eres culpable, bueno, porque tú transgredes la ley y la ley te va a juzgar en función de tu delito o condenación, o sea, el infierno. No que lo explique así con la sencilla que yo lo estoy diciendo, yo lo explico a usted así, pero usted sabe con la sabiduría de Dios cómo usted lo explica en detalle, como lo hemos explicado aquí. Y Dios envió a su Hijo, lo entregó por ti, por nosotros, para que por Él entonces nosotros podamos acceder a la salvación y escapar de ese lugar. Entonces, como dije ahorita, yo no puedo entender el valor de un regalo si yo no sé cuánto le costó a la persona. Entonces, mire lo que dice 1 Juan 4, 9 y 10. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y oiga lo que dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, ustedes que vieron, lo que están ahí, que vieron la enseñanza de un amor probado, que el amor de Dios no se va a probar porque Él te sane, sino que Él lo probó dando a Cristo, librándonos del infierno. Entonces, esto es lo que la persona tiene que entender. Que para que yo pueda entender que realmente alguien me amó, yo tengo que ver, hermano, yo le voy a decir algo. ¿Cómo la gente que está en pareja o que tuvieron pareja alguna vez, cómo usted se daba cuenta que una persona lo amaba realmente? Por el sacrificio, por la manera, por la entrega, oh gloria, alabanza, por la entrega, hermano. Por la entrega. ¿Cómo usted se da cuenta que había una gente que no lo amaba? Porque a usted no le importaba. ¿No? Usted veía que no había detalle, como que no había una entrega, hermano, por usted. Usted se da cuenta que no había amor ahí. Porque el amor se entrega, hermano. El amor se entrega. Por eso yo digo que el amor de que habla el mundo, que poesía, que filosofía, eso es falacia, mi hermano. Eso es falacia. En el mundo nadie ama a nadie. Eso es ilusiones, engaños, influencia del diablo, hermano. Porque en el mundo, todo el mundo se pelea, se mata. Todo el mundo en el mundo. El amor, hermano, mire, eso es una batalla. El amor es el que se entrega, como Cristo se entregó por nosotros, como Él dio su vida, llevando nuestros pecados sobre Él. Aleluya, alabanza, bendito sea el nombre del Señor. Juan 3:16, que de tal manera amó Dios el mundo, y dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los pecados de nosotros y los de todo el mundo, Él lo llevó, hermano, el expediente criminal de la humanidad entera sobre Él. Esto es una locura, hermano, y fue condenado por nosotros para que toda la humanidad sea salvo. Ahora, ¿cómo se aplica esto? Pues con esto vamos a terminar. ¿Cómo se aplica esto? Porque si Cristo murió por todo el mundo, ¿por qué hay gente que se van a perder? Porque dice Jesús dijo en los evangelios. Porque muchos, ay Dios, nosotros usamos mucho para evangelizar. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero los versos que siguen, 17 y 18, no lo damos. ¿Y qué dicen? Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Perfecto, hasta ahí. Y el 18. Y esta es la condenación. Ay, Padre. No, perdón. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es el 18. Eso tú no lo oyes, que nadie lo menciona casi. El que cree en Él no es condenado, por el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo unigénito de Dios. Y el 19, ¿qué dice? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
O sea que la gente que se van a perder no es porque Cristo no envió por ellos, no es porque Dios no quiere salvarlos. Claro que Dios quiere, Él envió a su Hijo por la humanidad. O sea, Él llevó los pecados míos, los tuyos y los del mundo. Todos los que están en pecado también. Él llevó sus pecados también sobre Él, para que ellos también accedan a la salvación. Pero se van a perder mucho. ¿Por qué? Porque la luz vino al mundo y ellos amaron más las tinieblas que la luz. Porque aman tanto el pecado que no quieren. Hermano, yo se lo digo por experiencia. A mí se me reveló Dios las primeras veces de manera sobrenatural, hermano, hermano, mire, la experiencia parecida a la que tuvo Pablo. A mí no me tumbaron de una montura ni nada, a mí fue un sueño, pero esa misma luz que se le apareció a Pablo me habló a mí y me habló también con esa voz de trueno, esa luz de gloria. Y me preguntó, ¿estás seguro que así es como quieres vivir tu vida? Ay, aleluya, alabanza. O sea, tú quieres seguir tu vida en pecado, en tiniebla, que tú estás seguro que así que tú quieres vivir. Hermano, ¿usted quiere que yo le diga algo? Yo casi ni entendí la magnitud del encuentro. Y yo duré muchos años en pecado después de eso, incluso peor. Porque ahí fue que el diablo me metió en pecado fuertemente, después de eso. ¿Por qué? Yo oraba antes de eso. Yo le pedí a Dios que me quería convertir, que me diera la fuerza, que me ayudara. Todo. Pero mi corazón amaba el pecado. Mi corazón estaba ligado al pecado de tal manera que yo no quería. Yo no quería. O sea, había un momento que yo quería, pero yo era como que mi corazón trataba con Dios. Déjame pecar un chin más. Hermano, esto es tremendo. Déjame pecar un chin más. Déjame permanecer un rato más en mi pecado y después yo vengo. Como mucha gente hoy, que quieren llegar a viejo pecando. Hay gente que quieren pasar toda su vida fornicando, adulterando, robando, matando, hablando mentiras, engañando y haciendo todo tipo de diablura hasta que llega a viejo y que después que el Señor se le aparezca y que ahí entonces, sí Señor, ahora sí, ya yo acabé con el mundo. No, usted se equivocó, mentira del diablo, el mundo acabó con usted. El mundo acabó con usted. Y si usted no responde a Dios cuando Dios está tratando con usted, prepárese que fácilmente usted va derechito para abajo en el día del juicio. Porque hay gente que cree, hermano, la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Hay gente que creen como que se van a burlar de Dios. No, cuando yo sea viejo, yo me convierto. O quizá cuando está al borde de la muerte, cuando está al borde de la muerte, yo tuve accidente donde antes del momento del golpe, yo tuve tiempo de reaccionar y pedirle perdón a Dios. Pero yo tengo testimonio de amigos que tuvieron accidentes que no supieron lo que pasó hasta que se despertaron de un coma. Gracias a Dios que pudieron sobrevivir. Pero ¿qué va a pasar si tú te levantas? Si tú dices, ay, antes de la muerte me convierto. Y si la muerte te agarra que ni tiempo te da, ¿qué tú vas a hacer? Dios te bendiga, mi hermanito Stenger. Un saludo a la familia, un abrazo. Entonces, hermanos, esto es así. La humanidad, todos sus pecados están pagos. Están pagos, pero como yo dije ahorita, tú no puedes recibir una fianza que tú no quieres. Esto es voluntario, hermano. Si una persona va a ir en prisión, hermano, y viene una gente y paga fianza, no, yo pago la fianza para que él no vaya preso. Y la persona no quiere, hermano, no, yo no quiero recibir la fianza de este hombre. Usted va a ir preso, hermano. Entonces, si usted no quiere a Cristo, usted va a ser condenado, hermano. Cristo pagó su fianza. Si usted no lo quiere, pues entonces usted está en su pecado. Usted va a ser culpable el día del juicio. Simple. Entonces, por eso es que muchos van a ser condenados, porque aman tanto el pecado, hermano. Ahora, cuando Dios se me reveló la última vez, que me enseñó, que me mostró la venida de Cristo, y me desperté dando gritos, hermano, y yo, no, Señor, ya, está bien. Asustado me convertí. Está bien, Señor. Me tiré de rodillas ahí mismo, las 2:00 de la mañana, me tiré de rodillas en mi cama ahí, al lado de mi cama. Me arrepentí ahí mismo, le entregué mi vida al Señor. ¿Te entiendes? Pero ahora, hermano, yo le doy gracias a Dios. ¿Te entiendes? Porque Dios trató conmigo también. Que si después de un encuentro así yo no me hubiese convertido, hermano, mire, entonces todo, porque yo vivía una vida bien, aparentemente, según yo, pecando y muchísima diablura. Y según yo estaba bien, y con planes y proyectos. Con la novia que yo tenía, unos proyectos, una cosa, que vamos, muchas cosas bien que iban. Pero cuando yo me convertí, el Señor trató muy profundamente conmigo. Que toda esa acumulación de pecado que yo traía, me iban a repercutir, me iban a venir consecuencias terribles a partir de ahí. O sea que yo me convertí en un momento crucial, mi hermano. Que si yo no hubiese sido cristiano, yo hubiese estado por ahí, hermano. Ay, padre. Entonces, hay gente, hermano. Hay gente, se lo digo,
que tienen este pensamiento, que creen que van a pecar hasta que... Mi hermano, ¿quién se sacia de pecar? La gente cree que hasta que yo me canse del mundo y de la mujer y de la fiesta. Hermano, ¿quién se cansa? ¿Usted ha visto que la carne se sacia? La carne no se sacia, hermano. Mientras más usted le da, más quiere. No se sacia la carne, hermano. Olvídese de eso. Olvídese de eso. Si usted no viene aquí, no, yo no estoy pidiendo al Señor que me toque, yo oro para que Él me toque. Pero si tú estás orando ya es porque ya Él te está tocando. Porque ¿quién puede acercarse al Señor si Él mismo no le trae? Jesucristo dijo que nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Entonces, si tú te estás acercando a Él porque Él te está trayendo, ya tú estás orando. Ahora, tú lo que tienes que entregarle tu vida. No, yo tengo que arreglar algunas cosas y después me convierto. ¿Arreglar qué? ¿Qué tú arreglas? ¿Con qué fuerza tú vas a organizar tu vida? ¿Con qué fuerza? Porque tú no tienes dominio propio. Hay algunas cosas que nosotros nos disciplinamos, arreglamos, pero va a llegar un límite, hermano, que la fuerza que nosotros tenemos no es suficiente para vivir una vida como a Dios le agrada. Necesitamos al Espíritu Santo. Y para eso necesitamos convertirnos. ¿Cómo se aplica esto? Vamos a Hechos para que usted vea cómo se aplica, cómo recibe la persona, cómo entran el principio de la salvación, como yo le digo, porque la gente cree que acepté a Cristo ya soy salvo. Sí, claro. Claro que sí, cómo no. Esa es otra enseñanza que vamos a traer, si Dios quiere, junto a mi hermano Aldrin, el orden de la salvación. Mi hermano Aldrin Félix, un maestro del Señor, mucho conocimiento, tremendo hombre de Dios. Estuvimos con él hace poco por aquí, estaremos pronto con este tema si Dios quiere. En el nuevo segmento que tenemos, hermano, que Dios nos entregó una visión de maestro a maestro. Esta es una visión donde yo una vez a la semana voy a estar invitando un maestro, siempre diferente, para estar conversando bíblicamente con él, hacer conversaciones bíblicas y declaraciones bíblicas para el pueblo, para que el pueblo se nutra, de maestro a maestro. Una bendición, amado. Entonces, vamos a ver, Hechos, libro de los Hechos, capítulo 3. Ya para terminar aquí, ¿cómo accedo yo a la salvación? Mira el discurso de Pedro. Porque todo el que no ha recibido a Cristo, el pecado está sobre él. El que no ha recibido a Cristo está sobre él. Entonces, el problema, como yo venía diciendo, que se predica un evangelio. Cristo te ama, te ama, te ama, te ama. Un amor que tolera el pecado. Mentira del diablo. Hermano, Dios no tolera el pecado. Ahí está la alabanza que dicen, tú me aceptas tal como soy. Dios no te acepta como tú eres. No, mentira del diablo. Él te recibe como tú eres. Eso es diferente. Ahora, Él te va a cambiar. Él no te va a aceptar así. Nadie va a entrar al cielo en esa condición. Eso es mucha mentira, hermano. Mira, hay errores bíblicos, hermano, que por eso que yo soy tan cuidadoso, hermano, hasta con la alabanza que yo escucho, que son antibíblicas, que tú me aceptas como, que Dios te acepta como tú eres. Pues si quiere decir que Dios acepta como tú eres, quiere decir que tus convicciones sexuales, Dios te acepta con ellas, que tus convicciones religiosas que sean diferentes a la Biblia, Dios te acepta con ellas. No. Aceptación y recibimiento son dos cosas muy diferentes. Dios te recibe, no te acepta así. Él te recibe, pero después te cambia. Porque dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, Él no te acepta así, te va a cambiar, pero te recibe. El que a mí viene, yo no lo echo fuera, dijo Jesús. Mire lo que dice Hechos 3, 19 y 20. Pedro le está hablando a los judíos en el Pentecostés, después que llegó el Espíritu Santo y la gloria y los llenó, y empezaron a hablar en lenguas, etc. Y le explica a ellos, ustedes entregaron a Jesús, ustedes lo crucificaron, y él era el Mesías, y esta es la señal de que él era el Mesías, etcétera, etcétera. Entonces dice el 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que, escuche, aquí entra el tema. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Refrigerio es igual a descanso. Nadie puede tener un descanso estando en pecado, porque el descanso viene por causa de que los pecados se borran. Entonces, como el pecado es borrado, las consecuencias son quitadas, entonces tú entras en el descanso del Señor, en el reposo del Señor. Y mire lo que dice, arrepentíos y convertíos. Pero dice, arrepentirse no es lo mismo, no. Arrepentirse, hermano, cuando usted analiza las dos palabras, usted busca los significados. Arrepentirse dice que un profundo pesar, que alguien siente por algo malo que hizo. Pero yo me arrepentí muchas veces en el mundo de cosas malas que hice, y yo dejé de hacerlo por eso. No, me arrepentía, me sentía mal, sentía un profundo pesar, y wow, y como me sentía mal, eso es arrepentimiento.
pero lo seguía cometiendo. ¿Por qué? Porque no había una conversión. Ahora, la conversión es cambiar de camino, de dirección y de actitud. Por eso que el texto dice arrepentíos y convertíos. Conviértanse a Cristo, cambien de actitud, cambien de camino. Entonces ahí son borrados los pecados, en la conversión. No porque usted se sienta mal, ay, hice esto mal, ay Dios mío, perdóname, pero sigue pecando. No funciona así. Lo siento mucho. Entonces hay gente que creen que no, yo oro, yo creo en Dios y yo oro. Y yo no le hago daño a nadie, que tú no le haces daño a nadie. Por hasta con una mentira que tú hablas ya tú le estás haciendo daño a alguien. Hermano, lo más fácil es hacerle daño al prójimo. Eso es lo más fácil, con cualquier disparate, hasta un error que usted cometa, un semáforo rojo que usted pase, que una gente lo vea a usted. Hermano, mire. Entonces tenemos que arrepentirnos y convertirnos para que sean borrados los pecados. Entonces ahí es que se aplica. Ahí es que se aplica. Cristo murió por todos nosotros. Pero esta salvación no se ha aplicado sobre todos. Esta misericordia no se ha aplicado sobre todos. ¿Por qué? Porque ellos la están rechazando. Entonces, cuando las personas se arrepienten y se convierten a Cristo, es ahí donde son borrados los pecados. Pero que hasta que usted no se convierta a Cristo, su pecado está sobre usted. Y usted sigue siendo culpable, reservado en culpa para el día del juicio. Y si se murió en pecado, se lo llevó el diablo. Varón, pero usted está últimamente... Hermano, tengo que ser sincero. ¿Usted sabe lo que dice la Biblia? Que Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Claro. Dios no dice, ay, no, es que la gente está ignorancia. ¿En qué ignorancia está la gente, hermano? ¿Usted cree que la gente está ignorancia? En amor con el pecado que está. En romance con el pecado que está. Sabiendo. Porque la gente sabe. Dios pasó por alto el tiempo de esta ignorancia. Pero ahora dice. O sea que ya no, Dios no está pasando por alto ignorancia. Porque Él sabe que ignorancia no hay ya. Y Dios no lo está pasando por alto. Cada quien cuenta con un número de días en esta tierra. Que Dios va a estar tratando con él mientras tanto. Pero cuando llegue ese día, si no se convirtió, lamentablemente, varón, pero usted parece como insensible. No, yo no soy insensible, hermano. Yo oro por las almas. El Espíritu Santo me toca y hasta con gemido y con lágrimas, hermano. Pero yo tengo que hablar la verdad, hermano. Porque se le está vendiendo un evangelio a la gente light, muy tranquilo, hermano. Se le está vendiendo un evangelio a la gente que, ay, no, que Dios te bendiga. Que no. Ah, sí, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer cuando la gente se decida, hermano. Porque a mí Dios se me reveló 3 veces, hermano. Él no me obligó, se me reveló 3 veces, pero Él no me obligó a nada, hermano. Hay gente que Dios se le ha revelado ahí, le ha hablado hasta audible en la calle y todavía están en pecado, hermano. Dios no obliga a nadie. Somos nosotros que tenemos que venir. Entonces el peso de los pecados Cristo los llevó, pero se aplica en la vida de aquel que se arrepiente y se convierte. Por eso dice, y terminamos aquí, Juan 1:12. Lo voy a leer aquí. Mira lo que dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de carne, sino, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrados de Dios. Esto es un significado totalmente espiritual, donde estaré explicando otra vez qué es lo que es un hijo del diablo y qué es lo que es un hijo de Dios. Lo que te hace hijo del diablo o hijo de Dios es la decisión de a quién tú quieres seguir y obedecer. Simple. La decisión de cada uno. Lamentablemente, el que practica el pecado es del diablo, dice la Biblia. Entonces, si usted quiere dejar de ser hijo del diablo, tiene que convertirse a Cristo, para que usted reciba la adopción y para que usted entre en la vida. Hermano, la muerte en cualquier momento va a llegar. Y no es como dicen por ahí, de que la muerte toca la puerta. Cuando una gente toca la puerta, yo le hablo si yo quiero. Entonces quiere decir que cuando la muerte llega, yo le hablo si yo quiero. No, hermano. La muerte, si tiene que romper el llavín, lo va a romper, pero cuando te vino a buscar, te va. Cuando te vino a buscar, te vas. Mano, yo he visto videos de gente, hasta en entrevistas, hablando en televisión, y cuando la muerte llega, se fueron ahí mismo, hermano. Ahí mismo. ¡Pam! ¡Pum! La muerte llegó y no le preguntó, ¿te quieres ir? Llegó el tiempo, ¿qué tú crees? ¿Tú estás listo para irte?
nos fuimos, llegó tu día. Así, hermano. Y así que hay que hablarle a la gente últimamente, porque la gente últimamente está, hermano, que no respeta a Dios. Le da igual lo de Dios, hermano, una falta de respeto. No respetan a los cristianos, no respetan a Dios, no respetan lo de Dios, blasfeman, viven hablando mal y burlándose de las cosas de Dios. Entonces tú tienes que saber esto ahora. Síguete burlando. Síguete burlando. Sigue ahí para que tú sepas. ¿Tú crees que con Dios se relaja? La Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermano, Dios no puede ser burlado, con Dios no se relaja, hermano. Y hay gente, yo no estoy hablando a todo el mundo, porque hay gente que están luchando, que quieren convertirse. Hay gente que están luchando, hermano. ¿Te entiendes? Porque uno lucha con los demonios, con las ataduras, con las posesiones, todo lo que uno tiene en el mundo, porque uno viene cargado de demonios aquí. ¿Te entiendes? Entonces, hermano, cuando Cristo liberta a uno ya, yo entiendo que la gente está luchando con eso, con esa voluntad. Pero hermano, hay algo que los demonios no pueden quitar de ti. Hay algo que los demonios no pueden impedirte. Y es la capacidad de tomar decisiones. Decisión. ¿A la carne le gusta el pecado? Sí, claro, le gusta la carne. Pero eso te va a llevar a la condenación. Entonces tú determinas si el tiempo que te queda aquí en esta tierra pecando, para pasar una eternidad, Padre, en el infierno, o una eternidad viendo cosas que ojo no vio. Ay, aleluya. Que oído no oyó ni han subido en corazón de hombre, que Dios ha preparado para nosotros. Tremendo. Maravillas. Y dice que el Señor hace todas las cosas nuevas, hermano. O sea que ya no va a haber rutina, hermano. Nosotros vamos a estar experimentando experiencias nuevas con el Señor cada día, cada momento. Alabanza. No va a haber tiempo para aburrirse y eso no va a existir, hermano. Delicias a su diestra para siempre, dice que hay. Ay, gloria, alabanza, aleluya. Aquí usted se aburre. Por más cosas que usted quiera hacer, usted se aburre, hermano. Pero es la presencia de Dios que tiene todo bien. Hermano, vamos a darlo hasta aquí. Arrepentirse y convertirse, el peso del pecado. Ya Cristo lo llevó, todo sobre él. Para que tú no tengas que ser condenado, para que tú no vayas a juicio, todo. Y él es tu abogado. Él es quien intercede por ti aquí. Cuando tú cometes un error y vuelves y te arrepientes, él intercede por ti. Padre, yo morí por él. Padre, perdónalo. Él es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros. Pero eso, hermano, esa gracia es estando en él. Alejado de él, no por que tú ores a veces, que tú a veces vayas a la iglesia. Yo estoy visitando, dice mucha gente, ok. Cuando Cristo venga, si tú estás visitando, tú eres un visitante no es dueño de la casa. Entonces, como visitante te va a quedar aquí. Entonces, son los hijos que heredan, son los hijos que están en la casa para siempre. Voy a orar para despedir. Cristo llevó todo nuestro pecado sobre él. Sobre él, para que nosotros, estando muertos los pecados, vivamos a la justicia de Dios en él. Ya no hay necesidad, hermano. No hay necesidad de vivir en el pecado. No hay necesidad de estar en la inmundicia, hermano. Suelta eso. Es mejor estar aquí. Lo que Dios ofrece es mejor que lo que el pecado y el mundo y el diablo, el Señor lo reprenda, te ofrece. Es aquí. Padre, gracias por tu palabra, la cual he predicado y enseñado como siervo inútil que soy. Te pido en el nombre de Jesús que complete tu obra en los corazones, Dios. Te lo pido, Dios. Fortalece a tu pueblo, bendice a tu pueblo, inclina nuestros corazones a ti para que te busquemos cada día más, Señor, en el nombre de Jesús. Trata, Padre, con tu pueblo. Padre, ten misericordia de nosotros, fortalécenos y ayúdanos, Padre. Recibe toda la gloria y toda la honra. Bendito seas para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, esto ha sido todo por hoy, así que estaremos seguramente mañana aquí, si Dios los permite, más o menos a la misma hora, trayendo una enseñanza también para que sigamos aprendiendo. Hay muchas enseñanzas fuertes por ahí, hermano, que están preparadas. Otra que Dios ya me puso en el corazón para que yo las prepare, que las voy a estar preparando pronto, que van a dimensionar nuestro espíritu, nuestra vida espiritual y nuestra vida en Dios. Van a seguir llegándonos a la vida eterna en la santificación. Dios les bendiga a todos, hermanos. Será hasta una próxima. Shalom, shalom.